amigos, en este vídeo vamos a hablar de los diptongos, los triptongos y los hiatos. Vamos a por ello. En primer lugar, ¿recuerdan las vocales? Seguro que sí. ¿Quién no va a recordar las vocales? Son la A, la E, la I, la O y la U. Pues bien, estas vocales se clasifican en vocales abiertas y vocales cerradas. ¿Cuáles son unas y cuáles son otras? Pues las vocales abiertas son la A, la E y la O. Estas se clasifican como vocales abiertas. Y las vocales cerradas, las dos restantes, la U y la I. Esto es muy importante para lo que va a venir después, y ahora os daréis cuenta la razón de ello. Empecemos con los diptongos. ¿Qué es un diptongo? Un diptongo son dos vocales juntas que se pronuncian en la misma sílaba. Y hay varios tipos de diptongos. Un diptongo que puede estar formado por una vocal cerrada más una vocal abierta, una vocal abierta más una vocal cerrada, o dos vocales cerradas. Ahora os dais cuenta de lo que os decía hace un segundo. La importancia de saber cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas, para poder entender muy bien qué es un diptongo, un triptongo o un hiato. Seguimos. Un ejemplo de vocal abierta más vocal cerrada. Ciencia. Si separamos ciencia en sílabas, vemos que se me queda así. Cien-cia. ¿Por qué? Porque tenemos una vocal cerrada más una vocal abierta. Y hemos dicho que dos vocales juntas que se pronuncian en una misma sílaba. Y este es el primer caso, vocal cerrada más vocal abierta. Por lo tanto, esa sílaba no se puede separar, es una misma sílaba. Pero es que en la segunda sílaba de ciencia tenemos el mismo caso, vocal cerrada más vocal abierta. Por lo tanto, ciencia tiene dos sílabas. Vamos con el segundo ejemplo. Aire. Si yo separo en sílabas aire, tengo que es aire. ¿Por qué? Porque fijaos, tengo una vocal abierta más una vocal cerrada. Por lo tanto, no se puede separar esa sílaba va junta, ¿vale? Es una sílaba junta porque es un diptongo. Y en el tercer caso, dos vocales cerradas, veo que tengo ciudad, si lo separo en sílabas. Ciudad. ¿Por qué? Porque aquí tengo las dos vocales cerradas. Por lo tanto, forman un diptongo y se pronuncian en una misma sílaba. ¿Bien? Vale, y ahora, ¿pero cuándo se acentúan los diptongos? Las palabras con diptongos siguen las mismas reglas de acentuación que el resto de palabras, pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Los diptongos no se pueden separar al contar las sílabas, como hemos explicado anteriormente. Y la tilde siempre se pone en la vocal abierta, que recordar que las vocales abiertas en las vocales abiertas son la A, la E y la O. Si el diptongo está formado por dos vocales cerradas, que son la I y la U, la tilde va en la segunda vocal de la palabra. ¿Esto significa que todos los diptongos llevan tilde? No. Significa que si la sílaba tónica cae en los diptongos, tengo que tener estos aspectos en cuenta. Vamos a ver algunos ejemplos. Si no me sé bien las reglas de acentuación, estaría bien que os vieseis otra vez el vídeo de las reglas de acentuación, porque para controlar los diptongos, triptongos y hiatos, tengo que tener muy asimiladas estas reglas de acentuación. El enlace al vídeo os lo he dejado en la descripción de este mismo vídeo. Vamos con los ejemplos. Camión. Si yo lo primero que tengo que hacer es separarlo en sílabas. Camión. Veo que la sílaba tónica está en mión y está formado por un diptongo. Por lo tanto, aquí tengo el diptongo. Hemos dicho que la tilde recaería sobre la vocal abierta. Por eso, sílaba tónica, palabra aguda terminada en n, se acentúa y se pone en la vocal abierta. Siguiente palabra, diéresis. Y la separo.
sis. Veo que también tiene un diptongo esta palabra. Sílaba tónica en la antepenúltima, por lo tanto palabra esdrújula. Se acentúan siempre. ¿Dónde va la tilde? En la vocal abierta. Bien. 100 pies. 100 pies. Dos diptongos. ¿Dónde cae la sílaba tónica? En la última sílaba. Palabra aguda terminada en S. Por lo tanto, se acentúa. Bien. Y cuídate. Fijaos. Cuídate. Diptongo. Formado por dos vocales cerradas. ¿Dónde va la tilde? En la segunda vocal cerrada. ¿Por qué tiene tilde? Porque es una palabra esdrújula. Sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, se acentúa. ¿Bien? Vale. Vamos con los triptongos. Fijaos, si diptongo significaba que son dos vocales juntas que se pronuncian en la misma sílaba, triptongo ya te puede dar una pista de lo que es. Son tres vocales juntas que se pronuncian en la misma sílaba. ¿Cómo está formado un triptongo? Pues de esta manera. Vocal cerrada, más vocal abierta, más vocal cerrada en una misma sílaba. Fijaos, vamos a poner un ejemplo. Estudiáis. Si yo separo esta palabra en sílabas, veo que se me queda así. Estudiáis. Fijaos, tres vocales. Una misma sílaba. Vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Por lo tanto, un triptongo. ¿Bien? Vale, ¿cuándo se acentúan los triptongos? Pues los triptongos siguen las mismas reglas de acentuación que el resto de palabras, igual que los diptongos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que cuando la sílaba tónica recae en el triptongo, la tilde se pone en la vocal abierta, justamente igual que los diptongos. ¿Significa que todas las palabras con triptongo llevan tilde? No, significa que cuando cae la sílaba tónica del triptongo, se pone en la vocal abierta. Vamos a ver algunos ejemplos. Miau. Os he puesto este ejemplo porque tiene una peculiaridad. Esta palabra no se puede separar en sílabas porque, como veis, miau es una palabra que está formada por una sílaba formada por vocal cerrada, abierta y cerrada. ¿Se pone tilde? Tampoco, porque es una palabra monosílaba. Al ser una misma sílaba, con tres vocales se forma un triptongo y es monosílaba. Y las palabras monosílabas no llevan tilde. Lo he puesto porque puede ocurrir. Lo mismo ocurre con wow. Fijaos, pero aquí ya sí tenemos otra palabra. Averiguáis. Lo separo en sílabas. A-B-R-I-Guáis. ¿Veis? Que la última sílaba es la sílaba tónica. ¿Por qué se acentúa? Porque la sílaba tónica recae en la última sílaba. Es una palabra aguda terminada en S. ¿Dónde hemos dicho que se acentúan los triptongos donde cae la sílaba tónica? En la vocal abierta. Por lo tanto, aquí tenéis su tilde en la vocal abierta. Otro ejemplo. Cambiáis. Si lo separo en sílabas, se me queda cambiáis. Ocurre lo mismo que en la palabra anterior. Sílaba tónica en la última sílaba. Triptongo no se puede separar. Es una palabra aguda terminada en S, por lo tanto la tilde en la vocal abierta. Como veis, para ello tengo que tener un dominio muy claro de lo que son las reglas de acentuación, porque si no, esto va a ser muy complicado. ¿Bien? Venga, seguimos. Y por último tenemos los hiatos. Cuidado, ¿qué ocurre aquí? Un hiato son dos vocales juntas que se pronuncian en distinta sílaba. Casi lo contrario de un diptongo. Por lo tanto, hay que tener muy claras las reglas del diptongo para diferenciar un hiato. ¿Cuándo se acentúan los hiatos? Pues las palabras con hiato siguen las mismas reglas de acentuación que el resto de palabras. Pero hay que tener una excepción en cuenta, y es que cuando existe una vocal cerrada y una abierta juntas, que una vocal cerrada y una abierta juntas son un diptongo, y la sílaba tónica cae sobre la cerrada, la tilde se pone en la vocal cerrada y se rompe el diptongo. Esto con un ejemplo queda más claro.
fijaos. Vamos a poner ejemplos con hiatos. Caótico. A simple vista son dos vocales juntas. Bien, podríais pensar que es un diptongo, pero cuidado, en las reglas de los diptongos no vienen que una vocal abierta más una vocal abierta sea un diptongo, por lo tanto no lo es. Esto es un hiato. Entonces, al separar esta palabra en sílabas, sí lo puedo separar. Caótico. ¿Por qué lo puedo separar? Porque no es un diptongo, ¿vale? Y ahora, siguen las mismas reglas de acentuación que cualquier otra palabra. ¿Dónde cae la sílaba tónica? En la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, una palabra esdrújula y se acentúa siempre. Bien. Ahora, fijaos qué pasa aquí. Reír. Vocal abierta más vocal cerrada. Esto sí podría ser un diptongo. Pero hemos dicho que si la sílaba tónica recae sobre la vocal cerrada, se acentúa y se separa el diptongo. ¿Vale? Aquí no sigue las reglas de acentuación, aquí sigue la regla del hiato. Sílaba tónica recae sobre la vocal cerrada, se pone tilde y se separa el diptongo. Bien, este es el ejemplo de lo que os hablaba. Otro ejemplo, frutería. Y aquí, ¿qué ocurre? Vocal cerrada más vocal abierta. Puedes pensar que es un diptongo, y lo es, pero la sílaba tónica recae sobre la vocal cerrada. Por lo tanto, se acentúa, se le pone la tilde y se rompe ese diptongo. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos, otro ejemplo. O. Dos vocales abiertas no pueden ser diptongo, por lo tanto, se pueden separar al separar en sílabas. ¿Y qué ocurre? Pues lo mismo que con caótico, sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, palabra esdrújula y se acentúa. Bueno, espero que con este vídeo, con esta presentación, haya quedado esto un poquito más claro. Sé que es complicado, hay que tener las reglas de acentuación muy claras, hay que saberlas separar las sílabas y las reglas de los diptongos, sabiendo cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas muy claras. Pero bueno, espero haber servido de ayuda y hasta pronto.